Danos like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más de perspectivas de la danza desde la mitad del mundo. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo. Soy Jessica Buganem y hoy mis compañeros y coanfitriones Cindy y Max están ausentes porque están en una temporada súper apretadita, en una agenda súper apretadita por nuestro próximo estreno de Mandala, que es justamente este fin de semana. Hoy estamos 12 de julio y me acompañan, sin embargo, una pareja que me siento muy honrada de tener en el programa. Está Lorena Delgado y Oscar Santana. Santana. Sí, Lo dudé por un momento. Bueno, esta pareja lleva vidas casi que paralelas de lo que pude leer. Ambos tienen formación clásica, también se fue uniendo en la danza contemporánea. No sé si se conocieron en el BEC o en la Compañía Nacional de Danza o si se acompañaron paralelamente en ambas. Y de ahí, bueno, fueron gestionando, entiendo que manejan una productora que llama In Vitro Danza Contemporánea, ¿correcto? Y han desarrollado un método de entrenamiento, un estilo, una metodología, nos van a contar más al respecto, que se llama Cuatro Pies y que trabaja mucho el solo bajo, los cuatro apoyos al piso y todo lo demandante que es físicamente este, este método. Entonces, primero que nada, bienvenidos al programa y muchísimas gracias por aceptarme la invitación, queridos. Gracias a ti por invitarnos. Cuéntenme, Bueno, ¿desde dónde empieza la historia? Porque vamos a ir recorriendo o tratando de recorrer cronológicamente. Eso conmigo nunca funciona porque me voy de tangente. ¿Dónde comienza la historia? ¿Dónde se conocen ustedes o cómo se unen sus caminos? bueno, nosotros nos conocimos el BEC, en el BEC, en el ballet de actual ballet, cámara. actual ballet nacional del Ecuador. Ajá. ¿Y estaban en Ahí, el cuerpo de baile clásico o el contemporáneo? en ese tiempo, en el ballet En clásico. ese tiempo todavía no existía el contemporáneo. Ajá, Ah, todavía. bueno, no le contaremos a Entonces, nadie. estuvimos como un año bailando juntos ahí, ¿verdad? Un poquito menos. Y de ahí ahí se abrió el ballet contemporáneo, yo me pasé, él siguió bailando en el ballet. Yo terminé ese año y a finales de ese año yo me cambié a la Compañía Nacional de Danza. O sea, en realidad audicioné a la Compañía Nacional de Danza. Entonces allá, bueno, y después yo, meses después, como 8 meses después, también me cambié a la compañía y ahí seguimos juntos. Pero empezamos, o sea, bailando ballet. Somos de tamaños parecidos, o sea, éramos pareja en el cuerpo de baile. Bailando Así, el Quijote. así nos ha pasado con algunos de... El Quijote. Claro. Lindos. Em, Así tenemos algunas parejitas en Avant. Bueno, no parejitas en sí, pero pues algunos chicos del elenco que han comenzado con su formación clásica y entraron en Avant con mucho lineamiento clásico. De hecho, en sus principios, y bueno, no quiero hablar de Naval como que ha sido como tantos años, es apenas una compañía pequeña y súper joven, pero con la llegada de Max McClure a la compañía, su influencia contemporánea ha sido notable bueno, en el entrenamiento y en las producciones que se ponen en escena. Entonces, algunos de los chicos realmente han logrado conectar con ese lenguaje eh, que siguen desarrollándolo, ¿no? Porque Max no es de quedarse quieto y con Cindy están justamente también desarrollando su propio método
de entrenamiento en danza contemporánea, lo cual me lleva a mi siguiente pregunta con ustedes, porque me pareció muy simpático esa coincidencia, ¿no? De que tenemos en la compañía tenemos a Cindy y a Max desarrollando este método y sin embargo ustedes tienen un método que tienen algún tiempo también desarrollando o esto se desarrolla igualmente que ellos durante el tiempo de la pandemia. Ya, bacán. Ahí te voy a hacer como un Sí. alcance, porque en realidad, claro, tú mencionaste cuatro pies, pero cuatro pies, a ver, en realidad cuatro pies lo empecé a desarrollar yo solito, Ah, no muy es, no bien. es parte del trabajo conjunto. Y también tenía que ver con una inquietud donde yo venía como con mucho material encima. Sentía, ya venía tomando algunos intensivos, venía trabajando con algunos coreógrafos, con algunos profes también, y sentía que tenía como mucho material encima y empecé a dar clases como una forma también de yo tratar de entender el mismo material que estaba en mi cuerpo. Perdón, y eso fue como en el 2011, 2012, por ahí. Claro, Ya sí, vamos contando 10 años, casi 10 años. claro. Sí, igual, o sea, cuatro pies, al final, en algún momento también Lorena se sumó también como a ese entrenamiento, pero como estudiante, no como profe. De Ya, ahí sí hemos dado clases, Danza Contemporánea In Vitro, que es la organización que nombramos nosotros, o sea, fundamos nosotros. Um, y siempre que hemos compartido espacios pedagógicos, siempre ha sido Lorena desde su campo de acción y yo también desde mi campo de conocimiento. claro. Entonces, Y estamos, o sea, como que estamos en constante proceso de cómo complementamos esos dos. O mm, sea, nosotros, o sea, como tú dijiste, llevamos como muy paralelo nuestras formaciones y hasta nuestra vida profesional, ha ido como bastante de la mano, pero cada uno tiene como una percepción de lo que, o sea, del movimiento y de lo que quiere del movimiento que son bastante contrastantes a veces. Igual, o sea, como que tenemos muchas similitudes, encontramos eh, muchos lugares que se articulan, pero estamos en bastante constante. O sea, Oscar viene mucho de la sí. fisicalidad y de esta, Y ese contraste siento que sirve también como para ponernos en cuestionamiento todo el tiempo. O sea, yo vengo como de esta super fisicalidad, por decirlo de alguna forma, de ocupar un montón el espacio. Lorena también viene de eh, corriente un poco más somática, quizá, corriente un o poco sea, como más que mis sensible. intereses han ido cambiando, o sea, a pesar de que eh, a ver, es que para empezar, como Dale. los dos estuvimos bailando en la compañía nacional por mucho tiempo, Ujú. los dos tenemos como una base que viene desde ahí, que es con Jorge Arcolea, o sea, la técnica que él ocupa en las clases y todo eso. Entonces ahí o sea, como que nuestro camino en la danza contemporánea se unió bastante. Ujú. Pero desde ahí se abren dos vertientes, que Oscar busca esta como fisicalidad, animalidad, bueno, ahora estás trabajando con la atención y la automatización y otras cosas. Yo, en cambio, me gusta esa fisicalidad, pero siempre he estado en búsqueda de cosas como procesos más internos de aprendizaje. Ujú. O sea, por una curiosidad individual de cómo hacer que sea distinto el aprendizaje que yo envío al que yo recibí un poco. Entonces, o Ujú. sea, como que se vuelva más consciente el movimiento, pero, o sea, los dos siempre coincidimos en que el complemento de las dos cosas va a dar como un resultado que un bailarín pueda hacer como tenga más acceso a distintas herramientas, no quedarnos solo como en uno de los dos lugares. Entonces, Igual, desde ahí vemos como un igual, poco. por ejemplo, lo que en el 2010, por el 2010, comenzó como cuatro pies, igual al comienzo fue como ponerle un nombre también a esta información toda mezclada que yo tenía. Pero desde eso, desde el 2010 hasta ahora, cuatro pies ha cambiado un montón. Lo que partió netamente como lo que yo concebía como un trabajo de piso, como un entrenamiento en base al trabajo de piso, eh,
mi forma de pensar el trabajo de piso ha cambiado mucho. O sea, como el trabajo de piso no es solo el poner las manos en el piso y el moverte como animalito, sino más bien como, al final el ballet también tiene mucho trabajo de piso, todo el trabajo de pie que tiene en general, siempre estamos lidiando con el piso, entonces cada técnica en danza requiere un trabajo de piso súper específico también. Ha ido evolucionando desde sus inicios. Y hoy en día, ¿cómo describirías este método o este estilo? O sea, ¿cuál es el distintivo, digamos, o la particularidad de, de cuatro pies en comparación con otros métodos? Entonces, que creo que no se ha llegado a ser un método. O sea, yo creo que sería como muy pretencioso de nosotros decir que llegado, más bien era, o sea, y eso iba a contar un poco, el nombre nace porque en el 2013 nosotros nos mudamos a Nueva York Ujú. y, o sea, él ya venía dando clase algún tiempo, yo también estaba dando clase mucho tiempo, pero, o sea, yo me fui a estudiar y Oscar ingresó como al mundo de dar clase. O sea, se abrió la oportunidad de dar clase en varios centros de ahí. Y, o sea, ya todas las clases tienen nombre. O sea, aquí en Ecuador un poco, o sea, yo veo que cada vez es más notorio que alguien ponga un nombre, pero no, en el 2013 no era así. Uno daba Era clase y más ya. la clase de tal Ajá, la persona, la clase. clase de este otro, como así. Entonces, cuando fuimos allá, los de Gibney, me acuerdo, que ellos dijeron, bueno, tienes que poner un nombre a tu clase. Entonces, como que ahí Oscar empezó como a ver cuáles eran los intereses, y nace Cuatro Pies, Four Feet, que era como el primer nombre. Y desde ahí, o sea, se empezó como a acumular. Y aparte a la gente, como sobre todo en Quito, que era donde nos desarrollábamos, a la gente le daba mucho sentido ese nombre. Y era, o sea, como que aparte, o sea, el cuatro, o sea, como que tenía su pegada. Sí, Entonces sobre era todo porque como, el tiempo que vivimos también en Nueva York como que no nos despegamos también del movimiento que estaba pasando en Quito. O sea, igual yo me mantuve como viniendo también a Quito a hacer algunos laboratorios, algunos proyectos y eso. Y Y aparte sé que han también de... estado dictando en algunos países en Latinoamérica, Europa y bueno, y en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? sí, o sea, Sí, es que cuando nos han invitado a funciones o así, siempre, o sea, cuando se da talleres, ahí generalmente igual hablamos desde este complemento, pero eso digo, el nombre es como bastante llamativo. Pero Ujú. no, no es que hemos codificado un método y tampoco creo, o sea, al menos desde mi parecer, no ambicionamos de ese lugar. Más bien es como un lugar como de ciertos, que nos permite ciertos principios en el cual desarrollarnos. Una estructura de clase, digamos, de dónde partir. De Exacto. acuerdo, de acuerdo. Hay una pieza de información que no compartí sobre ustedes al principio del programa y es que ambos también están vinculados con la Universidad de las Artes y la Facultad de Danza. Tú, Lorena, como rectora directora de la carrera y Oscar también como docente. ¿Aplican bueno, mejor cuéntenme ustedes cómo están vinculados cada uno y cómo aplican sus conocimientos ahí? ¿puedo partir yo Ay, mismo? claro. Entonces, a ver, y también como siguiendo de esta línea del cuatro pies, Ajá. eh, personalmente pienso que Cuatro Pies se ha transformado mucho justamente porque ha respondido también a a una necesidad muy diferente. O sea, por ejemplo, el hecho de estructurar, por ejemplo, los contenidos, el hecho de dirigir a un público también particular, o sea, que lleva un proceso. Sobre todo pensando que Cuatro Pies también fue pensado para bailarines independientes, donde no siempre, por ejemplo, van a tener ese proceso regular de formación. Entonces tenía como que redirigir todo el material y ahora, por ejemplo, en línea ha tenido que cambiar mucho más. Ah, me Eh, imagino. Estaba creado para hacer trabajo en piso y tenemos estudiantes que, por ejemplo, no tienen mucho espacio en casa. Ujú. Entonces, ¿cómo diablos trabajo hago trabajo de piso? Entonces, por ejemplo, cuatro pies se ha convertido ya en dos pies o en tres pies, en un pie. Entonces, ha tenido que subir un poquito más el nivel, o sea, el nivel espacial.
Claro. Em, y sí, siento que también este proceso de estar en la universidad, a mí personalmente, no sé, bueno, espero también que a los estudiantes me ha enseñado un montón, mucho, 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 mucho. Así Suele como, ser así. como sistematizar, volver a resistematizar este estilo. ¿Tú ¿No? enseñas danza, o sea, clase de técnica en la universidad o E inter. teórico, Ah, práctico, sí. práctico? Ujú. Sí, sí. Sí, Sí, es, suele suceder esto, ¿no? Este intercambio cuando uno es docente, que agudiza mucho partiendo del feedback, ¿no? Esa retroalimentación que recibe de sus estudiantes. Em, y bueno, y nos ha tocado vivir una pandemia mundial que ha hecho, bueno, em, ha transformado mentes, cuerpos, métodos, ideas, ¿verdad? Entonces, por todo el mundo. Así que me puedo imaginar que Cuatro Pies no ha sido la excepción, ¿no? Em, em, y chévere. Perdón, Lorena, ibas a decir algo. sí, no, que o sea, continuando con lo que decía Oscar, o sea, es que también en la universidad como que se abre otro espacio de aprendizaje donde de nuevo en estas divisiones de intereses, o sea, como que se agudizaron mucho en la investigación para transmitir conocimiento o para transmitirles lo que nuestra experiencia ha logrado adquirir y hacerles como la mejor, o sea, lo más placentera la experiencia que puedan tener. Entonces eso nos ha hecho como cuestionarnos muchas cosas a modo individual y eso obviamente el rato que se conjuga crece el material de otra forma. Siento que también la madurez, obviamente cuando empezamos éramos otras, otras Una visión. personas con otras historias, entonces Bueno, cada año, se siguen claro, sumando anécdotas, historias, o sea, se sigue. claro, o sea, eso digo, que sigue creciendo. Entonces, cada que damos clase juntos también, o sea, porque los dos mantenemos, hay lugares donde nos invitan por separado y cuando nos invitan juntos, o sea, también vemos la forma de cómo esos materiales individuales van creciendo y forman en conjunto algo que tiene su potencia. Recientemente estuvimos en Loja, que nos invitaron a dar un curso, hace tiempo que no dábamos algo presencial, Mm, eh, y ese fue, por ejemplo, el planificar ese taller, o sea, como el regresar en medio de o sea, tener de nuevo un encuentro presencial luego de todo este tiempo, nosotros encontrarnos de nuevo y pensar esa planificación juntos, a un grupo que no eran estudiantes de la universidad, también porque desde que estamos en la universidad también obviamente la cantidad de talleres que hemos dado juntos se redujo, porque otras cosas se pusieron en prioridad. Pero ahora, o sea, que volvimos, era como reencontrarnos y ver cómo podíamos potencializar, cómo podíamos como complementar cierto material que uno daba, el otro cómo veía desde su punto de vista. O sea, y siento que ahí, por eso me refería que siempre estamos como en constante transformación y siento, al menos de mi parte, no sé si eso, bueno, ya podrá contestar Oscar, bueno, sí. de mi parte es como, eso es lo que más me gusta, o sea, que no esté como estático en un lugar, sino que todo el tiempo esté como transformándose y poniendo en discusión, o sea, nosotros para hacer una planificación entramos en unas discusiones y existencialismos hasta ver a dónde, cómo llegar, entonces eso es rico también, o sea, que el otro cuestione su punto de vista y ver hasta dónde podemos avanzar. Sí. Claro. Sí, es mantener hasta ahora como ese diálogo. A pesar de que, claro, nació como esta idea de yo doy mis clases, tú das tus clases, pero el que eso también sirva, como decías, como seguir cuestionándonos también nuestras formas de hacer, el contenido, el mensaje que tratamos de dar. Qué chévere que se Sí, tengan el uno al otro y para compartir e intercambiar y seguir desarrollando pues una visión. eh,
pues desarrollar ideas. Sí, es muy enriquecedor y uno se siente muy respaldado cuando tiene un compañero o compañera en un proceso, ¿no? Em, y entonces, ¿cómo Cuatro Pies o qué, o cómo entra Cuatro Pies a la productora de In Vitro? ¿O In Vitro es un proceso paralelo con Cuatro Pies? Esto me suena más como que es la empresa, digamos, que se ocupa de organizar los talleres, gestionar presentaciones. Percibo que es un poquito esa la idea de In Vitro. Cuéntenme un poquito ustedes. A ver, pues, a ver, el cambio nace a finales del 2009 y nace porque nosotros, o sea, vivíamos en Quito, igual estábamos bailando con la compañía, pero teníamos como la necesidad de hacer proyectos independientes. A la vez de proyectos independientes yo tenía como la necesidad de vincularme con mi ciudad natal, con mi cuenca. Entonces, nace esta idea, o sea, creo que fue el segundo año que salieron los fondos Iberescena. Y Oscar me dice, bueno, apliquemos a estos fondos, veamos qué podemos hacer. Y entonces se empezó a generar un proyecto para generar un festival internacional en Cuenca. Entonces ya cuando teníamos que hacerlo, teníamos que poner un nombre, empezó igual como la discusión de qué queremos gestar, qué queremos hacer, y nace In Vitro, ¿Y que por se qué se llama genera In Vitro? como la plataforma o sea, para este festival, era específicamente para este festival. Entonces organizamos, ganamos los fondos de Iberacena, hicimos un festival en Cuenca. Lastimosamente no lo pudimos dar de continuidad porque era muy complejo conseguir fondos para la segunda edición, a pesar de que tuvimos una muy buena edición. Y sobre todo era difícil Eh, como gestionarlo desde otra ciudad también. ajá, o sea, el vivir nosotros en Quito y también tener trabajo a tiempo completo en la compañía, era muy difícil estar gestionando lo otro y mantenerlo vivo. Entonces ya decidimos como alejarnos un poco de eso, pero no queríamos matar la plataforma. Entonces empezamos el año siguiente y 2 años más como a organizar talleres en Cuenca igual, pero llevando como profesores de la compañía, hicimos un convenio, luego llevamos otros profesores como de Quito, o sea, entonces era como la plataforma para que se generen talleres y lo pensábamos también para nosotros, llevar gente, tratar de hacer como más gestión, hablemos. Entonces, Danza Contemporánea In Vitro, el nombre empezó a tomar mucho más sentido también, como esta idea, como esta burbuja de cultivo de conocimiento, Ujú. como este cultivo in vitro de conocimiento. Entonces, ya, o sea, así hemos podido como ir generando, armamos o sea, ha sido también intermitente por los distintos trabajos que tenemos, entonces no es que se ha mantenido con una fuerza como todos, o sea, continua, hablemos, pero hemos logrado hacer, hicimos una residencia en México con eso, nos invitaron a dar unos talleres y unas funciones en Italia, bueno, en Nueva York también, o sea, como que intentamos mantenerlo con ciertas gestiones. Eh, Y aparte también como toda la labor coreográfica que hacemos también va a nombre de In Vitro. O claro, o sea, sea, siempre que son nuestros algo, proyectos. algo sale, o sea, por ejemplo, ahora esto de Almanaque, o sea, a pesar de que solo Oscar es el que baila, o sea, igual él lo inserta como in vitro, entonces somos Claro, como, y la pieza que van a llevar, me contabas fuera del aire que es una pieza extraída de una coreografía más, o sea, que ya tenían armada, pero que se extrae solo un pedacito que bailas tú, Oscar, ¿correcto? Sí, a ver, la pieza Lugar, Situación o Estado Anterior se llama. La estrenamos en el 2019 para el Fragmentos de Junio. Estuve ahí. y Y solo ahí la pudimos bailar claro, la también. bailamos ahí porque se fue en el 2019 y ya después nos cayó la hecatombe y en eso estamos. Bueno, y en buena hora, ahora estamos otra vez con la cuarta edición de Almanaque de Cuerpos y vas a presentarte con un pedacito de esa pieza. Sí, en realidad
sí es un pedacito de esa pieza, pero Es, para esa, es repensada a la vez. sí, porque cuando pensamos, bueno, cuando hicimos inicialmente, estrenamos la pieza, dejamos como un montón de cabos sueltos, un montón de cosas para la improvisación. Ujú. Entonces hay un montón de cositas como que apretar un poquito a ratos y justo este solo tiene que ver con eso, con mantener también esa pieza viva un poquito. Mm. Sí, es que también siento en ese sentido que justo esta obra, Lugar, Situación o Estado Anterior, nació justo en un momento en el que estábamos como muy interesados en crear a partir de o sea, crear en estructuras de improvisación, no a partir de la improvisación, porque eso sí, sí hemos hecho, pero en estructuras de improvisación, o sea, presentarnos como improvisadores también. Entonces, porque los dos tenemos como mucho, un interés como bastante fuerte hacia allá. Entonces, esa pieza nace, pero obviamente al ser la primera lanzada así, quedaban, como dice Oscar, como muchas cosas que teníamos que repensarlas, reconstruirlas. Entonces, esta presentación también ha sido una excusa como para regresar allá y decir, bueno, este fragmentito lo queremos repensar de esta manera y, o sea, lo que anhelamos es que después poder tomar como toda la pieza y otra vez como quizás Replantearla, revisarla y deconstruirla y etcétera. He estado en esos procesos y cada vez que queremos repetir una producción se transforma, o sea, se transforma porque no siempre tenemos al mismo elenco, entonces el montaje fue pensado para un elenco originalmente eh, y varía en energía, en tiempos, en circunstancias y como tu pieza mismo se llama lugar y situación. O estado Este, anterior. sí, cambia, cambia de un rato a otro, pues, ¿no? Eh, este programa va a salir al aire el fin de semana ya después de que ustedes, después de que presentan, porque ustedes creo que se presentan el día jueves solamente, ¿verdad? O lo repiten. No, solo solo el el día. día 15, el día jueves, claro, jueves del 15 de junio, julio. Em, entonces, bueno, no hay como invitar al público porque ya va a haber sido un asunto anterior, pero, pero sí estará chévere que nos cuenten o que nos cuentes, Oscar, desde tu punto de vista como coreógrafo y como creador de esta pieza, un poquito más de lo que se estaría viendo ese día. ¿Qué se estaría viendo? Sí, a ver, y es gracioso que, sobre todo, el cómo formulaste también la pregunta, porque, por ejemplo, yo personalmente no me identifico mucho con esta figura de coreógrafo. ¿Ya? Sí, me gusta mucho este lado creativo, el cómo generar herramientas también para bueno, para la creación. Pero personalmente sí, no me identifico con esta figura de coreógrafo. Um, Creador, director, pensador, ideador de... no sé, últimamente me gusta mucho la investigación, me gusta mucho la exploración en movimiento. Entonces, claro, hay muchos puntos en los que la investigación y la exploración convergen en la creación, o sea, en la creación coreográfica, sobre todo. Um, pero sí, yo creo, ahora últimamente me he estado como perfilando más por ese otro lado. Um, Lado de la de ahí, exploración y la investigación. sí, sí, especialmente en movimiento. Justo ahí, por ejemplo, siento que la perspectiva que Lorena le puede aportar también a mi investigación es bien importante también. Um, Empecé a desarrollar un laboratorio, un espacio al final también que, al final siempre los proyectos terminan siendo como una excusa para seguir hábiles, seguir vigentes, seguir como haciendo cosas. Por supuesto. Entonces, Y empecé entonces a... el día, perdón, lo siento, ya, no, ya creo que me no, fui para otra. no, pero no, 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 está muy, me da fondo
para entender mejor si fuera espectadora y me perdí la función, o voy a estar solamente escuchando este podcast, saber de qué me perdí, del autor, de una propuesta experimental que plantea mucha improvisación, que va a ser algo más bien pensado equilibradamente, partes improvisadas, partes coreografiadas. Sé que no te gusta mucho el término, pero a lo mejor está como ya establecido, alguna serie de No, odio, frases. no es que detesto el lado coreográfico, al No, yo contrario, lo sé. me gusta mucho, me parece un trabajo bien lindo. ¿Sí? Solo tiene problemas con él, Con yo identificarse. sentirme, O sea, sí, incluso, o sea, todo el material, o sea, siempre está creado como desde, o generado desde las dos voces, y desde esta, como hablábamos antes, desde estas discusiones constantes de ver qué se queda, qué se va. Eh, pero siento que en relación a tu pregunta, o sea, a ver, la pieza nace, como dices, al lugar, situación o estado anterior. En realidad nació con la idea de regresar a un lugar que ya se fue. Entonces, simbólicamente hay como estas piezas de ropa, pero en realidad, o sea, a lo que queremos llegar es más como con el peso del recuerdo, el peso de la vida, el peso de los caminos. Entonces, como estos dos seres que cargan algo, se visten, podría ser de algo, se visten, se desvisten, se desprenden, se añaden. Ahora, al estar él solo, es una parte, o sea, como hablar muy desde la sensibilidad individual de qué significa como sentirse solo, sentirse vulnerable. Entonces hemos hablado mucho de eso en la exploración. Eh, sí. Y también cuando creamos, por allá por el 2019, eh, la pieza tenía mucho con esto de explotar el elemento. O sea, claro, en este caso elegimos la ropa porque bueno, podría haber sido cualquier otro, pero la ropa, ¿cómo puedo ocupar la ropa sin la necesidad de ser ropa, de convertirlo en una persona? Entonces, y o sea, perdón, más con esta idea de capas, o sea, más de que sea ropa en sí, o sea, con esta idea de capas, de cómo uno se va desprendiendo de capas conforme va eh, como va pasando la vida, hay más, o sea, esta idea de cómo pierdes o añades capas y de manera individual y cómo también en relación a otro. Ujú. Entonces, dependencia en la obra, bueno, en la general, o sea, pasaba mucho que la relación entre estos dos personajes, o sea, la dinámica, el ritmo, eh, el no sé, la espacio sobre todo. energía, la manera en que ocupábamos el espacio, estaba pensada en que siempre es como, o sea, lo que haga uno va a influir a la otra persona en este añadir o desprender. Entonces ahora al estar él solo, ya no hay esta relación con el otro, pero hemos trabajado más como, y bueno, es un momento que queremos que exista como en la obra, o sea, de esta vulneración al qué pasa cuando me desprendo de algo Ujú. y me quedo con esta soledad. Y creo que todos podemos relacionarnos de alguna manera a estos simbolismos, o sea, creo que es bastante universal eh, para todos, entonces le va a hablar a la audiencia, sin duda. Para ya ir cerrando nuestro programa, cuéntenos si In Vitro tiene planes a futuro, si en el futuro próximo o más adelante también, cuéntenos un poquito. Pues sí quisiéramos, en realidad, como te decía hace un momento, o sea, por el ingreso a la universidad, digamos, porque es un proyecto que requería como mucho, o sea, bueno, requiere todavía porque sigue en construcción, pero al ser los primeros años de carrera requería como mucha preocupación, mucho tiempo, mucho esfuerzo a la construcción de esto. Eh,
Y bueno, se lo dimos los dos conscientemente de que ese espacio y ese tiempo se estaba dando en este proyecto. Esa fue incluso la razón para mudarse también a Guayaquil, o sea, estar aquí y todo eso. Pero ahora ya ha llegado también un tiempo en el que sí, o sea, la carrera sigue necesitando eso, pero ya también nosotros necesitamos como nuestros proyectos y espacios independientes. Entonces, In vitro creo que se muestra como una buena alternativa para empezar a producir, a gestionar. O sea, ya, como o sea, como poner en duda activarnos. todo, porque como decía Oscar, ya hay tanto aprendizaje que nos han dado los estudiantes del proceso, todo eso. Entonces ya necesitamos un espacio para ponerlo en duda, cuestionamiento, discutirlo y decir, bueno, ¿qué tanto de esto se queda? ¿Qué tanto de esto sigue? Entonces, hemos pensado ahora, o sea, en los últimos meses sobre todo, hay ciertas cosas que estamos como pensando, no tenemos nada específico todavía, pero bueno, por eso se dio ese taller a Loja, estamos hablando para ver unos proyectos también, entonces esperamos que en el 2022 haya como más noticias y ahí, o sea, Sí. como que ya esté más seguido y la plataforma se active ya nuevamente, porque eso digo, hemos estado como en una Que las pausa. ideas estén más cocinaditas y listas para salir al público. Y la verdad es que en esta época me siento como papagayo repitiendo el mismo discurso, pero es que se siente milagroso regresar a las tablas, se siente milagroso regresar a la presencialidad, nuestro arte, que es un arte vivo y que vive del cuerpo y del movimiento del mismo. Siento que es tan difícil hacerlo a través de una pantalla. Eh, y bueno, nosotros también por nuestra parte estamos ya jalándonos de los pelos por retomar nuestras actividades en carne y hueso y con un aplauso real, cálido al final de cada función y que no sea un dedito o un corazoncito en la pantalla. Así que sí, pues entonces no me queda más que desearles mucha mierda para esta nueva presentación, Oscar, para los proyectos que vengan. Espero que los disfruten mucho y que puedan, este, a nosotros también deleitarnos con más de sus cuestionamientos, sus experimentos y sus exploraciones. Gracias. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. A todos nuestros oyentes, seguidores, un fuerte abrazo y me despido también de mis coanfitriones hoy ausentes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enavan Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión. Para preguntas y comentarios, escríbenos a info@enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y Enavant Productora en Facebook.